tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ideas Trascendentes, donde hablamos con personas muy interesantes acerca de las ideas que rondan su cabeza, su forma de vida y su profesión. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un amigo mío de hace muchos años que conozco de aquí de Ario de Rosales, o vive por lo menos aquí en Ario de Rosales hace también mucho tiempo. Y tengo la oportunidad de platicar con él un poquito más tendido. ¿Qué tal, profe Humberto Cepeda? ¿Cómo está? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Aquí Gracias a tus órdenes. Muchas gracias a usted por aceptar venir a platicar un ratito. Espero que se la pase muy bien y que lo disfrute. Pues es la primera interacción en ese sentido. O sea, he tenido entrevistas en radio, de manera informal, pero en este formato pues es la primera. Excelente, pues espero la disfrute, espero se la pase muy a gusto. Esperemos que sí. Bueno, antes que nada, tengo entendido, no sé si me equivoque, que usted no es originario de Ario, ¿verdad? No. ¿De dónde viene usted? De Puebla. De Puebla. ¿De qué parte de Puebla es? Se llama Atlisco, Puebla. Atlisco. ¿Qué fue lo que lo hizo moverse a vivir a Ario de Rosales? Pues digamos que las circunstancias. Yo viví tiempo en México. Allá hice mi formación profesional. Uh-huh. Desde un inicio, la educación básica, media superior y superior, allá uh-huh. en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal. Pero después nos movimos a Puebla, uh-huh. De donde es la familia de mi mamá. Uh-huh. Atlisco, Puebla, es un pueblo mágico. Uh-huh. Y un compañero mío de la universidad se casó con mi hermano. Uh-huh. Se conocieron en el último año que estuvimos allá y se casaron. Él es de aquí de Michoacán, él es de aquí de Satsio. Uh-huh. Entonces ellos se movieron acá. Ellos se movieron primero aquí a Michoacán. Sí. Él vino a trabajar a la resinera. Uh-huh. En aquel entonces. Te hablo yo creo que del 97, 98. Y ya estando ellos aquí, pues digamos establecidos, él trabajando ahí, mi hermana igual aquí, en su área, pues me moví acá con ellos. Y pues en un inicio, buscando alternativas de trabajo. Incluso tuve una entrevista en Colegio de Bachilleres en Huacana, uh-huh. Pero me dieron trabajo ahí en la resinera, uh-huh. Ahí en la resinera, y así fue como empecé y inicié aquí en Ario de Rosales y hasta la fecha. Sí, tengo entendido que es ingeniero químico industrial, ¿verdad? Sí, del Politécnico. Exactamente, o a grandes rasgos, ¿de qué trata esa profesión? ¿Cuál es como el campo de acción que tienen? Pues digamos que nuestra área o campo de acción es en cualquier industria donde ocurra la transformación de la materia, uh-huh. Por medio de procesos químicos. Sí. Pero pues no nos dedicamos a cómo se hace el proceso químico en sí, sino más bien al diseño de los equipos que se utilizan para ese proceso químico. Pues hay muchos equipos en ese sentido: intercambiadores de calor, destiladores, columnas de destilación se le llama. Entonces nuestro campo de acción o fuerte es el diseño de esos equipos, uh-huh. para la transformación de la materia en algún proceso, para obtener ciertos productos o cierto producto. Uh-huh. Ese es nuestro campo de acción. A diferencia de los que son ingenieros químicos, que aquí uh-huh. es lo común en Michoacán, ingenieros químicos, que digamos se dedican al proceso de la transformación de la materia, a los procesos químicos en sí. Uh-huh. Y ustedes son a la maquinaria que se usa para esos procesos. Así es. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo fue que le nació o que decidió irse por esa carrera? ¿Recuerda qué fue lo que lo hizo motivarse para entrar en ella? Pues en un inicio mi meta era los sistemas de computación. Uh-huh. En aquel entonces se llamaba ingeniería informática. Uh-huh. En la escuela superior de ingeniería informática, también del Politécnico.
Uh-huh. Cuando haces el ingreso, bueno, cuando solicitas el ingreso a una universidad, pues pasa igual que aquí. Te dicen, bueno, y si esta es tu primera opción, pero uh-huh. Y si no, ¿cuál es tu segunda y cuál es tu tercera? Y mi primera opción fue esa, uh-huh. La de ingeniería en informática. Pero mi segunda opción fue la ingeniería química. Entonces, no quedé en la escuela UPIXA, se llama, en el Politécnico. Ajá. Pero sí me aceptaron en ESIQUIA, se llama, la Escuela Superior de Ingeniería Química, en el Politécnico. En la escuela, tanto en la secundaria como en lo que aquí le llaman la prepa, uh-huh. Allá en México se llamaba entonces la vocacional. Uh-huh. La vocacional. Pues me gustaba tanto la química como las matemáticas. Bueno, de hecho me gustaba más la química que las matemáticas. Y por eso fue mi segunda opción. Me quedé ahí y dije, bueno, pues aquí le vamos a seguir. Y sí, me gustó la carrera. Más porque se trataba, pues no tanto de fórmulas químicas, uh-huh. O sea, saber cómo y cuándo y qué se usa, sino la maquinaria que se utiliza en esos procesos. Uh-huh. Y cuando me dice que llegó a Ario más o menos como en el 98. 98, yo creo fines del 98. Vino a trabajar directamente a la resinera. ¿Cuántos años duró ahí? Tardé unos meses en ingresar a la resinera. Ajá. Pero pues ahí duré, pues sí, varios años, porque incluso fue como en 2 etapas. En la primera etapa fueron, yo creo que como unos 5 o 6 años. Uh-huh. Después ocurrió que tuvieron que cerrarla un lapso. Duró otra vez como unos tal vez un año y medio, y volvimos a retomar el proyecto. O sea, me volvieron a contactar y nuevamente continuamos otros años. Pero ya también me movía a otra empresa también resinera que estaba uh-huh. en Zacapo. O sea que tanto estaba aquí en Ario como también otros días me iba a Zacapo, allá. Pues lo mismo que se hacía aquí, hacer allá. Uh-huh. ¿Y por qué fue que dejó o ya no existe la resinera, verdad? Sí, ya no. ¿No sabe a qué se debió que se dejara esa industria? En aquel entonces, ¿qué serían? 2010, yo creo, 2009. Empezó a ingresar al país resina de China. Uh-huh. Y esa resina de China entraba muy barata. Era más barata comprar resina en China que comprar resina aquí. Entonces, las resineras más grandes de las de aquí de Ario, aunque la de Ario en su tiempo fue una de las más importantes, preferían comprar resina en China. Uh-huh. Le salía más barato. Entonces, pues si te costaba más barato comprarla allá, pues pagarla aquí, pues dependía del precio, del precio que venía de China. Uh-huh. Entonces empezó a costar menos y obviamente le convenía menos al resinero. Uh-huh. Entonces empezaron a dejar de resinar, o sea, la gente empezó ya no era negocio pues para un resinero. Uh-huh. Empezó a dejar de resinar y moverse a otros trabajos. Entonces empezó a dejar de haber resina porque no había quien trabajara los bosques. Luego sí empezó el auge del aguacate. Uh-huh. Y empezó a haber más aguacates que resina. Uh-huh. Y la gente, pues obvio por el sentido económico, pues prefería tener una planta de aguacate que un pino. Uh-huh. Y empezó a haber cada vez menos resina y menos resina y menos resina. Y por lo tanto ya no era
negocio para la resinera. Lo que hacían antes en 5 días, durante 5 días consecutivos, ahora solamente una vez a la semana, y tener trabajadores en balde, por así decirlo, durante todo el mes, pagarles todo el mes para solamente trabajar una semana, semana y medio, pues dejó de ser negocio. Entonces, pues empezó a haber obviamente problemas económicos, hasta decir, no, pues ya no, o sea, ya no es viable, ya no es viable, hasta cerrarla, cerrar la resina. Y ya, pues no solamente aquí, sino en otros lugares también dejaron de captar resina y por lo tanto producir lo que se hace en una resinera. Y esa fue principalmente la causa, la falta de materia prima. Exactamente, yo tengo la idea de la resina porque la escucho, pero exactamente qué es, como que a mí no me queda muy claro. La resina pues es la savia del pino. Es como un aceite. Ajá, no sé si has visto a veces en el bosque, los pinos les hacen se llama cara, y le hacen un raspado y abajo le ponen, se llama cacharro, un simple botecito. Entonces das cuenta que le raspas al pino, le haces una herida y empieza a escurrir la resina. En un inicio es transparente. Sí. Es una resina transparente, tanto amarillita, pero transparente. Empieza a escurrir, pero pues por el medio ambiente se empieza a oxidar. Entonces empieza como a cuajarse, por así decirlo. Y ya cuando pasa una semana, 2 semanas, cuando ya el resinero tiene que ir a vaciarla, pues haz de cuenta que estás vaciando atole blanco. Atole blanco, pero pues ya tiene, si el resinero le está raspando al pino, pues ya le empieza a caer al cacharro guinumo, tecatas del pino. Entonces, al momento de vaciarla, pues se va con toda esa basura. Al final de cuentas es basura. Pero imagínate un atole blanco un poco espeso y con guinumo y con tecatas de pino, pues así se ve la resina. Y así es como llega a las resineras, las procesadoras de resina de pino. Y en la resinera, ¿qué era lo que se hacía? O sea, ¿se preparaba para mandarla a algún otro lado en forma de resina o se generaban algunos productos a partir de ella? Ajá, se procesaba para obtener únicamente 2 productos principales. Primero se tenía que limpiar. Venía sucia, había que limpiarla mediante un proceso y luego había que procesarla, que en este caso era destilarla. Había que hacer una destilación y en la destilación obtenías 2 productos, un producto que se precipitaba y otro producto que se destilaba. El producto que se precipita, por así decirlo, lo conocen como brea de pino. Sí, es como la que usan en el violín para el arco, ¿verdad? Ándale. Su nombre correcto es colofonia. Como sale caliente, es líquida. O sea, caliente es líquida. Pero cuando se enfría, ya se solidifica. Y es lo que tú dices, como lo que usan en las cuerdas para el violín. Pero esa brea tiene muchísimos usos. A partir de aquí ya se distribuye al cliente que la solicita. Es la base, uno de los usos. Es la base para la goma de mascar. O sea, lo que masticamos, la goma de mascar, es de origen del pino, de esa brea. Pero también es como que el fijador para las pinturas. Entonces también, por ejemplo, aquí venía y nos la compraba Comex. Se iba a La Rosa, el grupo La Rosa en Zapopan, para los dulces, especialmente el chicle.
Pero también venía una persona de Guanajuato, de San Francisco de Rincón, que la usaba en una fábrica de zapatos. Parece que lo usaba en la suela. Y esos eran de los usos, digamos, que como que primeros de la brea. Pero esa brea se puede todavía procesar más y se obtienen muchos otros subproductos en diferentes industrias. Y ese es solo uno de los productos que se obtienen de la resina. El otro que se obtiene, que es un destilado, es el aguarrás, pero no el aguarrás que conocemos, o sea, el aguarrás que vas a comprar a la ferretería, porque ese aguarrás es de origen, su origen es del petróleo. Este aguarrás pues es origen, digamos, orgánico, porque es del pino, y es un desengrasante natural, y su uso principal es como limpiador. El único productor, el único que venía a comprar ese aguarrás aquí a Ario era el grupo Allen, el que se dedica a fabricar Fabuloso, Pinol, todo eso. Sí. Porque es un desengrasante natural. Y por eso le llaman Pinol, porque el aguarrás es del pino. Del pino. Y aquí en las resineras es lo único que se hace. Obtener de la resina la brea y el aguarrás. Cuando terminó de trabajar, cuando se termina esta parte de la resinera, ¿cuál fue el siguiente paso que dio? ¿O decidió quedarse aquí en Ario a vivir ya que había estado varios años? Lo que pasa es que al mismo tiempo que estuve trabajando en la resinera, me invitaron a dar clases en la preparatoria, en la prepa Isaac Arriaga Quinario. Y en un inicio, pues nada más, yo dije sí, pero solamente podía ayudarles con una materia. Pues porque tenía que regresar a trabajar y esto. Sí. Entonces empecé ahí. Pero como fue pasando el tiempo y te digo, fue empezando a minorar el trabajo en la resinera, pues entonces pude tomar otras materias en la prepa. Entonces empecé a tomar más materias en la prepa, digamos que al grado que pude ser subdirector en la preparatoria. Fui subdirector con la contadora Laura Ochoa ahorita. Sí. En aquel entonces ella era directora y le ayudaba como subdirector. Entonces cuando terminó, digamos, ya no había mucho que hacer en la resinera, pues entonces ahora me dediqué a la preparatoria. Ahí un rato. Hasta incluso en el 2011 llegar a ser director de la preparatoria. Y obvio, pues ya ahí se ocupaba de tiempo completo. Pues. Sí, pues es administrar todo. ¿Siempre se tuvo este vínculo de la prepa con la michoacana? ¿O desde el origen? ¿O se consiguió después de la fundación? No, desde el origen. Me platicaron la historia. O sea, porque esta preparatoria existía ya mucho antes. Ya mucho antes. Cuando yo fui director en la preparatoria, llegó una señora ya mayor de edad, tenía 60 años, un poquito más de 60 años. Sí. Creo que 61, 62. Ella vivía en la Ciudad de México, pero aquí estudió la prepa. Entonces, esa vez me platicó y me dijo que en el distrito estaban solicitando, o sea, le estaban dando oportunidad a los adultos mayores para trabajar, pero requería de un documento de que había terminado la prepa. Entonces ella, pues la estudió aquí y pues me tocó tramitar su certificado, o sea, la reposición de su certificado en la Universidad Michoacana. Y ella estudió la prepa, fue en el 69, creo. 69. No es cierto. 71, creo. En aquel entonces la prepa la hacían en dos años. Sí, era un formato así en 2 años. Pero desde aquel entonces
la prepa era incorporada a la Universidad Michoacana. Ajá. Entonces, cuando me dice esta señora que si le podía ayudar, me tocó buscar su pues su historial académico en el archivo de la Universidad Michoacana. Pero ya no me tocó buscarlo en el archivo general. Por el tiempo, ya me tocó buscarlo en el archivo histórico de la Universidad Michoacana. Sí. Entonces, fue curioso porque dice, no, pues te va a tocar buscar en el archivo histórico. Le digo, sí. Dice, pero lo vas a tener que hacer tú. Entonces, pues me pasaron al archivo histórico y me pasaron documentos, pues tienes que buscarlo. Entonces ahí empecé a ver, a ojear y pues pasaba yo hojas y veía nombres de personas que ahora conozco aquí en Ario, ya son grandes, o sea, sí. ya son grandes. Dice, pues también él estudió aquí en la prepa y esta persona pues también. Entonces, desde ese entonces, la prepa inició como incorporada a la Universidad Michoacana. Ajá. Si no me equivoco, me dijeron que se cerró por ahí del 86, creo 86, 1986. El subsistema de colegio de bachilleres vino e hizo una oferta a la dirección de la preparatoria, que igual estaba, donde está ahorita Colegio de Bachilleres, ahí estaba. Ajá. Y vino y les hizo una oferta de cambiar, o sea, de ser prepa a ser Colegio de Bachilleres. Y pues con todas las, digamos, con todas las prestaciones que implicaba ser docente en un colegio de bachilleres, a diferencia de la preparatoria, que en ese entonces también era particular. Y cambian en ese momento a colegio de bachilleres y se pierde la imagen como tal de la preparatoria Isaac Arriaga. Entonces, cuando aquí se forma el foro de colegios de profesionistas, la coordinación aquí en Ario, creo que fue en el 98, 97, algo así. Uno de los primeros proyectos fue reabrir esa preparatoria. Porque de los profesionistas que estaban, pues la gran mayoría estudió en esa preparatoria. Y pues fue así como vuelven a retomarlo. La universidad les dice que sí, e incluso les da la misma clave que tenía en aquel entonces la prepa Isaac Arriaga. Y por eso se reabrió y siguió siendo incorporada a la Universidad Michoacana. Sí, porque hubo un tiempo, yo recuerdo, porque ahí donde yo vivía, pues era la prepa. O sea, decían que era la prepa. No sé exactamente si era la Isaac Arriaga, me imagino que sí, porque no conozco otra que haya habido, y sí sabía un poquito que tenía esta historia, que antes estaba en donde estaba Bachilleres, pero justo es aquí enfrente, ¿no? Aquí por la Cuesta de Rómulo. Así me platicaban la historia. Dice, primero estuvimos en un local, en una casa, ahí abajo de Doña Alicia, me decían, abajo de Doña Alicia. Y después la comisión del Balsas, así comentaban, les dio el espacio en donde ahorita es Colegio Bachilleres. Y se bajaron ahí y ahí estuvieron. Sí, pero sí era la prepa. Incluso ahí todavía había algunas construcciones todavía que se quedaron de esa época, de los baños y de los salones. Sí, yo siempre tenía esa duda porque yo sabía que había estado allá en donde está ahorita Bachilleres. Entonces tenía como esa duda si era la misma preparatoria. Ahora entiendo como el porqué. Aquí era como rentada el espacio que tenían. Sí. Y me imagino que acá ya les dieron para moverse ya, digamos, más fijo, por decirlo de alguna manera. Sí, parece que eso escuché, o sea, que la comisión del Balsas fue quien les donó ese terreno y ya se pudieron mover para ya no rentar, Y que se dice que es incorporada, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, cuando llegué a Morelia a estudiar,
había preparatorias que no sé cuál sea el término correcto, pero que son parte de la Prepa 1, que es de la Michoacana. Sí. ¿Hay una diferencia entre la incorporación que tiene la Prepa Isaac Arriaga y estas prepas que están ahí en Morelia? Sí, esas prepas en Morelia se llaman dependientes. Y la diferencia es que económicamente dependen de la Universidad Michoacana. Las incorporadas no dependen económicamente de la Universidad Michoacana. Se sostienen por las colegiaturas que cobran. Pero el certificado que obtiene un muchacho aquí en Ario, a uno en la Prepa 1 o tal en Morelia, es idéntico. Es igual el certificado, firmado por el entonces secretario de la Universidad Michoacana en turno. ¿Y existe alguna ventaja al momento de entrar al venir de una preparatoria incorporada para la Michoacana en el caso especial? Ya. Pues cuando un joven entra a la prepa, desde el primer semestre, la Universidad Michoacana les asigna una matrícula. Y ya tienen, digamos que empiezan a hacer historial en la Universidad Michoacana. Entonces, incluso la plataforma que se usa para calificaciones, tira de materias y eso, pues es la plataforma que usa la Universidad Michoacana para todas sus facultades, para todas sus preparatorias. Entonces digamos que ya los va considerando como parte de la Universidad Michoacana. Al final de la prepa, pues, igual que en todos los subsistemas, tienen que hacer su examen. Tienen que presentar su examen, sacar ficha, ese examen. De alguna forma es más fácil obtener ficha. E incluso los costos son menores para ellos. Pero obtener ficha pues es más fácil porque cuando haces el registro, ahí te tecleas tu matrícula y el sistema ya aparece. No necesitas teclear más. Simplemente ya con tu matrícula, pues el sistema jala toda tu información. Eres fulano de tal, estás estudiando en tal prepa y tu bachillerato es tal. Así es que tus carreras afines son tales. Y pues hacen el trámite todo. Con el tema de la inclusividad, pues la universidad no puede negarle acceso a nadie. Entonces, pues aplican para la universidad 2 personas. Una de una preparatoria y otra de otro subsistema. Sacan la misma calificación. Obtienen la misma calificación en el examen, tienen el mismo promedio en la prepa, pero obviamente, pues quien ya tiene matrícula, pues el sistema lo jala más fácil, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, es el beneficio que tiene. Pero sí tienen que hacer el mismo trámite. Sí, al final de cuentas tienen que pasar por el proceso de admisión, igual que el quien viene de otro subsistema. Cuando estuvo ahí ahorita sigue ahí, tengo entendido, sigue ahí en la prepa, dando clase. Dando algunas clases. ¿Qué materias son las que ha impartido ahí en la prepa? Pues todas las de las ciencias exactas, matemáticas, física, química inclusive, hasta matemáticas financieras en un bachillerato de administración. Son las que principalmente he impartido. Sí. ¿Cuál diría que es el área como que el más le disfruta de la enseñanza? Pues digamos que pues por mi formación pues es la química. Porque pues en mi vida profesional pues la viví, o sea, la vi. Y pues se me facilita o me gusta. Pero matemáticas, ya pues después de tanto tiempo, lo que es álgebra y lo que es el cálculo diferencial integral, pues por el tiempo que ya tengo dándola, pues también es como que lo que más domino ahorita. Y pues por lo menos creo que puedo transmitirla bien a los estudiantes. Durante los últimos años hemos como presenciado diferentes cambios en programas educativos, como tratando de ajustarse. Pareciera que cada gobierno federal que entra
trae como su idea de establecer como a qué darle prioridad. Dentro de eso, ¿qué tanto se ve afectada? Porque yo, por ejemplo, donde he visto un poquito más es a nivel primaria y secundaria. Incluso mi novia hace una tesis y le tocó checar estos cambios en los programas. A nivel de preparatoria, ¿también ustedes se ven muy afectados por estos cambios en el sistema educativo? Pues digamos que sí, pero siempre pues no para bien, o sea, siempre para mal, porque hacen un cambio a nivel básico, hablo de la primaria, sí, y no lo hacen en la secundaria. Entonces, pues ahí hay un desfase. Luego hacen el cambio en secundaria, pero no lo hacen en nivel básico. Entonces también sale lo mismo. Pero hagan como lo hagan, las didácticas o el método que deseen implementar, a final de cuentas, a nosotros los alumnos nos llegan pues con las mismas carencias, por así decirlo, deficiencias en esos conceptos. No llegan con lo que sería lo idóneo para que les fuera más fácil, pues, adquirir el conocimiento. Y más por pues no por lo difícil, sino por el, digamos, el estigma que se le ha dado a las matemáticas, ¿no? Que lo más difícil, que lo más complicado, esto y lo otro. Pues por eso se nos sigue a nosotros complicando para los chavos de nuevo ingreso. Sí, pues al final de cuentas yo pienso que se tiene que tener un plan general, o sea, como subirnos un escalón para voltear a ver todos los niveles, para ir haciendo esos cambios, porque a mí, por ejemplo, me tocó, pero ya en la universidad, el cambio traían lo de las escuelas de calidad, o no sé cómo le llamaban, los programas de calidad, donde le daban la certificación a las facultades. Entonces, por ejemplo, en algunas carreras les tocó pasar del programa semestral al anual. Y cuando uno entra desde cero, pues de alguna manera se adapta. Sí. Pero hay veces que uno ya va como en segundo año. Y al hacer ese cambio, siento que como si quedara, como cuando hacemos, no sé, vamos a empezar una casa y colamos primero una traba y luego el techo y luego sí. como que queda y se nota como que esos huecos. Y desgraciadamente, pues sí siento que también muchas veces como este diseño de escuela a veces atiende más a fines como hasta podríamos decir políticos que a fines de ver exactamente qué es lo que están necesitando los jóvenes, ¿no? Para educarse. Sí, es complejo porque el niño por ejemplo, en preescolar viene de un método, de evaluación y llega a la primaria y es otro método totalmente diferente que pues que desde ahí empiezan los problemas. Si la educación fuera, digamos, pues se supone que debe ser continua, es decir, lo que ves en un nivel te sirve en el otro y así consecutivamente, pero no ocurre en la realidad. Tú dirías que si un niño de preescolar empieza a conocer los números, pues entonces un niño de primaria pues debe de manejarlos, terminando, pues debe de manejarlos pues bien, ¿no? O sea, a la perfección. Por ejemplo, las operaciones básicas de aritmética. Y si un joven de primaria maneja exactamente bien las operaciones básicas de aritmética, pues en la secundaria no se le debería de complicar las operaciones algebraicas. Y a final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, en aritmética que en álgebra, sumar 2 más 2 sigue siendo lo mismo. Y así, al llegar a las escuelas de nivel medio superior, pues podrían avanzar. O sea, podrían avanzar porque se podría enseñar ya a un nivel realmente medio superior. Pero no ocurre. O sea, no ocurre así. Y es lo que se complica pues no solo para la prepa, sino yo creo que para todas las escuelas de nivel medio superior. Y no solo en Michoacán, sino en todo el país. Sí. ¿Y cómo percibe usted porque realmente yo creo que sí hay un desfase de lo que se aprende pensando en una ciudad
No me voy a ir a Morelia porque también está un poquito muy cerca. Pero por ejemplo, si nos movemos a la Ciudad de México, y usted que también estudió en esa área o en ese lugar, ¿cómo ve este desfase en cuanto a lo que se enseña? O sea, ¿realmente sí se adapta a lo que se vive aquí en Michoacán o incluso a nivel municipio, el conocimiento que se les está transmitiendo? Y aparte, ¿qué tan bueno es eso en el momento en el que egresan los alumnos y no van a trabajar exactamente aquí? O sea, ¿cómo percibe esa parte? Sí hay una diferencia grande, porque lo que un joven ve en las ciudades, pues no solamente la Ciudad de México, por ejemplo, en Querétaro, Monterrey, en ciudades ya grandes, lo que un niño ve en secundaria, aquí lo empieza a ver en preparatoria. Incluso hace muchos años hubo una olimpiada transmitieron por televisión una olimpiada del conocimiento. Si mal no recuerdo, creo que fue en el tema de geografía. Geografía o historia, uno de los dos. Pero era de secundarias. O sea, se suponía que era de ese nivel. Y en la final, pues estaban varios estados. Y estaba participando Michoacán. O sea, Michoacán estaba participando en esa olimpiada, en esa final. Sí. Y eran, no recuerdo si 4 o 5 escuelas. Pero Michoacán participaba con las de nivel medio superior. Y las demás estaban participando con chavos de secundaria. Entonces, ahí ves la diferencia. O sea, lo que saben los chavos de secundaria, o sea, mejor dicho, lo que aquí saben los muchachos de nivel medio superior, en ciudades lo saben ya los niños de secundaria. Te digo, yo tuve mi formación en México y sí es diferente. En un inicio, cuando empecé a dar clases, pues yo como que quería impartir lo que yo vi en el nivel medio superior, en la vocacional allá. Y después de tiempo me di cuenta que no iba a poder. O sea, que no iba a poder porque las bases que traen de secundaria pues no son las suficientes como para acercarle al muchacho un conocimiento más avanzado. Y eso obviamente pues se refleja hasta ya al nivel superior. Sí es una diferencia relativamente, sí, algo grande entre el nivel aquí y en las ciudades. Sí, y creo que también incluso se notaba mucho en la cantidad de alumnos que iban pasando de nivel a nivel, ¿no? Sobre todo pues, digo, ahorita creo que ha aumentado el número de personas que siguen estudiando. No desconozco exactamente como las estadísticas, pero sí se ve que más gente va a la universidad. Como cuando yo iba en bachilleres, cuando yo salí, o sea, muchos sí seguimos estudiando, pero seguía habiendo un gran número que se quedaban pues por condiciones a lo mejor materiales. Sí. Y hoy en día yo siento que ya no, o sea, en Ario por lo menos no existe tanto esa escasez, porque ha habido precisamente el boom de aguacate ha traído mucho recurso, ¿no? Sí. A muchas familias que antes no lo tenían, hay más oportunidades de empleo, todavía faltan muchas áreas, pero obviamente sí hay un avance en eso. ¿Cree que también haya habido un avance a la par en educación de este avance que hemos tenido a nivel económico? Pues se debería de esperar. Yo recuerdo que ¿en qué año fue? Carlos Loret de Mola hizo un documental. Sí. ¿Cómo se llamaba el documental? Sí, me acuerdo de ese. Estaba toda la maestra Alvester, ¿no? Al cargo del sindicato. Que incluso ahí duró, pasaba que no lo querían recibir. Ajá. Y él daba una estadística. Y pues él
la estadística la daba con números certeros, porque obviamente su equipo lo investigó. Uh-huh. Y en aquel entonces decía que de 100 niños que estudiaban la primaria, en México, solamente uno terminaba una carrera de educación superior. Uh-huh. O sea, solamente uno hacía una carrera. Uno o dos. Entonces, pues era triste, ¿no? Ese sí. Número. Hoy, en área específicamente, pues sí, ya hay muchos más que pueden estudiar el nivel medio superior. Uh-huh. O sea, ya es una cantidad muy grande comparada con la de hace años. Sí. Ya es muy grande. Ya, pues hay tantos alumnos que tuvieron que haber más opciones. Uh-huh. Entonces, está la preparatoria aquí en Ario de Rosales, está el colegio de bachilleres, que eran las únicas dos opciones para estudiar. Pero ahora, pues ya está también una escuela de nivel medio superior en Dr. Miguel Silva. Uh-huh. Ya hay otra escuela de nivel medio superior aquí en Ario, que es un sistema abierto los sábados o domingos. Y además ya hay los telebachilleratos en las comunidades. No son muchos, pero bueno, al final de cuentas es una opción más. Entonces, sí ya hay más estudiantes que pueden terminar el nivel medio superior y que lo terminan. Uh-huh. Lo que hemos visto, que lo que no ocurre es la cantidad de alumnos que terminan una carrera. Ajá. Que logran empezarla se dan muchos. Sí. Pero que puedan terminarla siguen siendo pocos. Si creció el número de alumnos que estudian una educación media superior, ajá, si comparamos hoy el número de alumnos de educación media superior con hace 10 años aquí en Ario, sí, fácil podríamos decir que ya es el doble. Uh-huh. Y si no es que hasta más. Pero la lógica diría que entonces pues lo mismo ocurrió en el nivel superior, ¿no? Pero entonces las universidades deberían de tener pues al mismo tiempo pues más alumnos. O sea, uh-huh, por lo mismo, ¿no? Sí. Salen más de prepas, pues entonces hay más alumnos en la universidad. Pero las universidades no han crecido. O sea, las universidades no han crecido mucho en la misma proporción. Entonces quiere decir que pues muchos todavía se quedan simplemente con la educación media superior. Uh-huh. Intentan la educación superior, por lo mismo de que no llegan, pues tal vez con las armas que requiere la universidad, pues no logran mantenerse o terminarla. Uh-huh. Y creo que todavía falta mucho para que aquel dato que daba Loret de Mola, uh-huh, pues sea que de 100 alumnos de 100 niños que terminan la primaria, pues 50 por lo menos terminen una carrera. Ajá. Pues igual, como dices tú, yo no tengo el dato exacto. Sí. Habría que buscar estadísticas. Pero creo que todavía nos falta mucho en México para lograr eso. Sí, aquí yo creo que también hay varios factores que pueden influir, ¿no? Uno sería si realmente llegan con la formación adecuada para la carrera que estudian, sería uh-huh, uno, pero no creo que sea el único, porque también juega un factor muy importante que es cómo eligen la carrera. Sí. Que yo creo que por las cuestiones de habilidades que ya traemos, también como de cosas que nos gustan más, porque finalmente eso va a definir si dedicamos tiempo a algo, si traemos uh-huh, como ese gusto, y eso muchas veces no depende de nosotros, de la elección, porque depende de dónde crecimos, de qué actividades sí había alrededor. Y otra es que puede que nos guste la carrera, pero que no existan las condiciones para poder ejercerla, uh-huh, o que no hayamos previsualizado dónde íbamos a vivir y de qué manera para que se empatara con la carrera que estábamos estudiando. Sí. Yo incluso
hago como esta aclaración porque en mi caso, pues yo estudié ingeniería civil y precisamente a mí la carrera me gustó mucho y de hecho sí, puedo decir que era bueno en la escuela. Sí. Tanto que algunas materias incluso hasta no las... O sea, ya nada más llegaba... O sea, yo era muy autodidacta en ese entonces, ¿no? De repente me aburría muy rápido porque creo que traigo un poquito de hiperactividad, pero siempre estuve en mi casa tratando de estudiar. O sea, siempre me gustó mucho la parte de educarme, vaya. Nada más que cuando uno sale, se empieza a saber como las posibilidades que tienes y sobre todo a nivel familiar cómo quieres también establecer tu vida. Porque pues, mi carrera pues da para que yo me vaya a otro lado a trabajar. Sí. Pero pues ya ves las cuestiones familiares y todo y finalmente son las que terminan definiendo qué es lo que va a hacer. En mi caso pues me tocó dar algún giro y me imagino que eso también debe de afectar todavía en la estadística y no sé si realmente se esté trabajando en esa parte porque yo, por ejemplo, he platicado con personas que han estado postuladas para cargos, para funcionarios. Y cuando les hablo de esta necesidad de que el joven no está encontrando dónde trabajar, o sea, no se están creando oportunidades o al menos tantas como se debería para que los jóvenes que terminan una carrera regresen a ejercerla aquí. Algunos no quieren regresar, de esos pues no hablamos, ¿verdad? Estos ya tienen pensado vivir en otro lado. Pero hay quienes tienen mucho cariño por Ario. Y finalmente o se regresan y terminan pues haciendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. O pues terminan teniéndose que ir a buscar oportunidades fuera. Y yo pienso que también de alguna manera todo lo que un joven recibe para educarse, tanto por parte quizá de su familia, por parte de apoyos que recibe de becas, vamos a pensar incluso municipales, terminan llevando ese ingreso a otros lados y llevándose toda la inversión que se hace en educación a derramarse en ciudades que muchas veces ni siquiera necesitan de esa inversión, que tienen su propio movimiento y sus propias fuentes de trabajo. ¿Usted cómo ve esta parte de las oportunidades para los jóvenes que terminan una carrera aquí en Ario? O sea, ¿realmente nos hace falta mucho o cómo lo percibe usted que está dentro de la educación? Sí, porque pues carreras hay muchas y su campo de acción pues es muy variado. O sea, hablamos de que hay 4 áreas básicas, ¿no? La ingeniería, la química, las ciencias sociales y la administración. Entonces, para cada una de esas áreas, pues hay un sinnúmero de carreras. Sí. Entonces, tan solo para las ingenierías, pues aquí no hay mucho campo de acción. O sea, ¿cuáles cuentas que puedan ser? Agronomía, sistemas computacionales tal vez, pero nada más. Entonces, ingeniería civil, arquitectura. Pero si alguien busca otro tipo de ingenierías, pues aquí no hay, pues o sea, no hay empresas, no hay industrias donde puedas desarrollarte o trabajar. Igual en otros campos, ¿no? Por ejemplo, alguien desea estudiar economía, licenciado en economía. Aquí en Dario, pues ¿en dónde podría ejercer? Entonces, pues todavía Ario va creciendo y creo que va a crecer mucho más. Pero lo que le hace falta a Ario, pues es que la gente tenga visión como para, pues ya no simplemente atenerse a una huerta, obtener ganancias y comprar otra huerta. Más bien deberían de empezar a ya ver visiones como empresarios, crear empresas, en cualquier otro sentido, pero que sean empresas, que puedan dar opciones de empleo, desde afanadores hasta administradores y todo lo que pueda haber en una empresa. Entonces, debería de el sector en Ario que tiene el recurso económico para crear empresas, pues pensarlo en ese sentido y pensarlo, pues porque tarde que temprano no va a haber, ya no va a haber más donde sembrar aguacates, entonces habrá que buscar otra manera de
de obtener ganancias. Y a lo mejor lo que seguiría pues es la industria en cualquier sentido. O sea, no nada más en el sentido del aguacate, ¿no? Que una procesadora, que es lo que más suena y más comentan y dicen y prometen a veces. No, habrá otro tipo de empresas que se puedan hacer, en las que se puede invertir, y entonces eso dé pie a que pues, los que estudian carreras pues puedan quedarse en área. Pero sí es complicado hasta, como tú dices, hasta la manera en que eliges una carrera, eliges la carrera que vas a estudiar. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuándo te visitó, o sea, cuándo escuchaste una propuesta de una universidad de las carreras que tiene? Y tú me dirías, pues, cuando estaba en bachilleres, ¿no? Cuando estaba en la prepa. Y creo que a mí por lo menos no recuerdo que me haya tocado así tanta propaganda. Ahorita ya actualmente los llevan hasta la Exporienta y otras cosas. Siento que sí hay un poquito más. Yo recuerdo que nosotros le batallamos mucho para incluso hasta para sacar ficha, porque no sabíamos ni las fechas. Entonces nos tocó pues irnos a navegar a ver cómo se le hacía. Sí, lo más que era a fuerzas ir hasta allá, ¿no? Ya no se hacía en línea, ¿no? Entonces ni pensar en cómo. Y fíjate, el detalle es que en las ciudades, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, las vocacionales del Politécnico, lo que son los CECIT, se llaman Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, no estudia lo mismo en todos. No estudia lo mismo. O sea, uno es para una... Terminas como técnico ahí. Ajá. Y en uno puedes terminar como técnico en alimentos, otro como técnico en administración, en contaduría, en técnico en computación, técnico electricista. Sí. Entonces, yo recuerdo que a mí me nació la idea de estudiar computación, porque cuando yo estaba en la secundaria, fueron del Politécnico a decirnos las carreras que tenían. Sí. Y ahí era de que si quieres ingresar a esta escuela superior del Politécnico, pues tienes que estudiar en esta vocacional. O no en cualquiera. Tiene que ser en esta. Sí. Para que logres las bases para esa carrera, pero además para que tengas el pase automático al Politécnico. Ajá. Entonces, ya desde el nivel medio superior empiezas a tener ya la formación que vas a tener en la carrera. Sí, porque aquí como se hacía y creo que se sigue haciendo es nada más entran, bueno, en mi caso a mí me tocó entrar 2 años como el tronco común y hasta el tercer año era que uno elegía el bachillerato ya dependiendo. Y aquí incluso a mí me tocó todavía mezclar ciencias de la salud era construcción. Y ahorita creo que tienen se me hace extraño porque tienen 2 áreas, una de construcción sin cálculo y otra con cálculo, y yo me quedo como que... Sí, también es el detalle, ¿no? O sea, no tienes una formación total en la educación a nivel medio superior, que lo ideal sería pues desde el primer semestre pues tener una formación específica. Sí. Pero pues no, o sea, no se logra, pues, o no se hace. Entonces, pues por lo mismo, pues así... pues así mismo te va cuando llegues a la universidad. Sí, creo que también se volvería un poco difícil por la parte de por sí. Yo siento que cuando salimos de la de la prepa o de bachilleres, para elegir siento que todavía estamos muy verdes. No me quiero imaginar al momento de salir de la secundaria, porque es cuando está como el mar de las emociones a todo lo que da. Uy, sí. No, sí. Muchas veces que eligen porque pues mi amigo le gusta esto, pues yo también voy para allá y pues no sabe uno todo lo que puede repercutir al momento, porque finalmente una carrera, pues bueno, digo, el estándar es que uno se casa con la carrera y se dedica toda la vida. Muy pocas personas realmente son o tienen la posibilidad de decir a media carrera, decir no quiero esto, o ya cuando terminan de decir pues le tengo que dar por otro lado. Muchos les toca quedarse ahí donde están porque es la única opción que van a tener, pero desgraciadamente siempre estamos trabajando para dar servicio a los demás
Y ese servicio que damos a los demás se nota cuando no estamos en el lugar indicado, cuando no disfrutamos de hacer ese trabajo que nos toca hacer. Lo que pensábamos que nos gustaba, resulta que no. Sí, y ahora incluso más con cada vez las industrias como que minimizan más la función que nos toca hacer. Antes, pues un ingeniero podía hacer muchas cosas, ¿no? O en cualquier área. Y cada vez nos va tocando. Ahorita incluso suena luego feo, pero la verdad se me hace muy triste todos los años de estudio que lleva un ingeniero en cualquier área para que termine llenando Exceles. Cuando tanto se desaprovecha de la misma creatividad, porque hay creatividad dentro del ingeniero. Él transforma las fuerzas de la naturaleza en cosas útiles para el ser humano. Entonces siento como que hay cosas que no necesariamente requirieron ir 5 años a estudiar tanta matemática para que terminaran en esa parte, pero desgraciadamente la realidad nos lleva hacia esa forma de trabajo, porque así nos está moviendo como el macro, ¿no? Sí, y al final de cuentas. Sí, incluso yo por eso también opté por cambiar de carrera, porque eso era lo que estaba terminando, lo que finalmente estaba haciendo, llenar Exceles, y dije no. no es por ahí. Al menos no lo disfrutaba, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema, ahorita mencionó a la parte del colegio de foros de profesionistas. El foro de colegios. Foro de colegios de profesionistas. ¿Ese organismo es el mismo con el que tienen ustedes del foro de profesionistas o son dos entes separados? Es el mismo, o sea, en México, o sea, en el país existe el foro de colegios de profesionistas y cada estado tiene su foro de colegios de profesionistas. Entonces, aquí hay una coordinación de ese foro estatal y es en donde pues he sido colaborador en esa parte. Entonces, aquí como me comenta, ya tienen buen rato también, años de Sí, tengo que igual leyendo la historia y escuchando, ¿no? Fue en el 98. Pues no recuerdo, más bien no sé exactamente si a principios del 98 o a fines del 97 cuando se creó esa coordinación aquí en Laredo de Rosales. Yo me acerqué al foro tiempo después, o sea, ya cuando estaba en la preparatoria. Es cuando me acerqué a este foro de profesionistas. Aquí en Laredo pues lo conocen como foro de profesionistas, pero es una coordinación del foro de colegios del estado. ¿Y tienen algún dirigente aquí en el municipio? Sí, se forma la coordinación y se crea una dirección, así una mesa directiva, presidente, tesorero, secretario, y ahorita es la contadora Laura Ochoa, la presidenta de este foro. ¿Y qué actividades son las que realizan como foro? Pues sociales principalmente, de difusión cultural, sociales en el sentido de asesorías legales, contables. En alguna ocasión hasta hicieron una campaña de salud con dentistas, creo principalmente. Son las que se llegan a hacer. Más se ha abocado al sentido cultural y educativo. Y en ese plan, pues la idea es, pues si ya se inició con reabrir de nuevo la preparatoria en Ario, después se buscó escuelas de nivel de nivel superior, y el segundo proyecto que concretó el foro, pues fue la extensión de la Universidad de Michoacán aquí en Ario. Sí, porque usted inició con ese proyecto, ¿no? Como que era dirigente o coordinador, o cuál sería el cargo que tenía ahí. Empezamos con los trámites cuando yo era director en la prepa, ya al final es como en el 2013. Se dio la autorización, la universidad autorizó el nodo de educación a distancia aquí en Ario para fines de 2013, pero fue hasta 2016 cuando realmente se abrió. Y sí, fui coordinador ahí del nodo 2 años. ¿Les ponían algún requisito en especial para instalar ese nodo por parte de la Michoacana en cuanto a número de alumnos o alguna cuestión así? En un inicio número de alumnos no, porque iniciamos con 10
Ajá. 10 para la carrera de Derecho y 10 para la carrera de Contaduría. Pero sí pedía pues instalaciones. Ajá. Y se crea se debe de firmar un convenio con el ayuntamiento. Ajá. Para que el gobierno ponga su parte y la universidad pues ponga sus maestros, instalaciones, bueno, más bien equipamiento y todo eso. Aquí en Ario todavía no tiene instalaciones propias. Entonces lo que hace el ayuntamiento es poner ese espacio, ya sea un espacio propio del ayuntamiento o ayudando con la renta de ese espacio. Y la universidad pone todo lo demás, pone profesores, equipamiento, todo lo que se ocupa ahí. La elección de las carreras, ¿cómo se realiza? ¿O cómo decidieron? Las primeras dos fueron Derecho y Contabilidad, las primeras o hasta la fecha siguen estando esas dos, ¿no? Sí, siguen estando esas dos. Son las que ofrece la universidad en esa modalidad de educación a distancia, son las únicas dos que ofrece. Bueno, ofrece tres. No es cierto, son cuatro. Contabilidad, informática administrativa, sí, administración de empresas y derecho. Pero en Ario solamente están contaduría y derecho, porque para esas otras carreras de administración de empresas y de informática administrativa sí piden un determinado número de alumnos para poderla abrir. Sí. Y todavía no se llega a esa meta todavía. Sí, me imagino. Bueno, estas carreras que ofreces es parejo, ¿no? A donde sea por parte del nodo, ¿verdad? Sí. Como Universidad Michoacana. Me imagino que lo que se complica por la distancia es también en el caso de las ingenierías, por los laboratorios que se llevan, ¿no? Que es una inversión mucho más grande. Y el espacio pues también se necesita más amplio. Más amplio. Sí, no es lo mismo pues una carrera de Derecho, o sea, una clase de Derecho a una clase de química, ¿no? Sí. O sea, entonces... Sí, la universidad en ese sentido nos dijo, pues no, o sea, las que podemos ofrecer son estas. ¿Por qué? Porque pues no tenemos pues no habría manera de que ustedes allá construyeran o hicieran o tuvieran un laboratorio. ¿Y la universidad determinaba los profesores que venían a dar las clases o eso le tocaba al coordinador? No, la universidad pone sus maestros. O sea, todos los maestros que dan clases aquí son de la Universidad Michoacana. Son de su planta docente. ¿Y en esta modalidad cada qué tienen clase? ¿O cómo funciona? Porque es diferente a la que es que... Hay una de fines de semana, ¿no? Que van, creo, viernes y sábado. O no sé si nada más viernes. ¿Esta qué diferencia tiene en este nodo? En el caso de contaduría, solo tienen un día a la semana clases. De las 8 a las 2 de la tarde. Bueno, luego cambian el horario. A veces es de 2 a 8. Y Derecho tiene 2 días a la semana clases. Igual, pero es entre semana. En Morelia es el sistema abierto, donde nada más existe un sistema abierto, donde tienen clase únicamente los sábados, tanto en Derecho como Contaduría. Usted que le tocó vivir el proceso de la instauración o apertura, ¿qué fue como lo más difícil o el proceso o lo que se le hizo más complicado al momento de hacer esta gestión? Pues diría que dos principalmente. La primera fue lograr una entrevista con el secretario general de la Universidad Michoacana. Eso fue la primera, porque en el último año que estuve como director en la preparatoria, pues casi todo ese año me llevó a buscar la entrevista. Me costó trabajo hallarla. Iba y que no estaba, o que no iba a poder, o que no, pues no había apartado tiempo, en fin. Total que fue difícil eso. Pero ya cuando yo estaba por terminar mi gestión como director en la preparatoria, y cuando pensé pues que ya no iba a poderse, no iba a hacer más, así como que me cayó del cielo el señor Crisanto Cacho. Y por él nos pudieron dar la cita. Y eso fue digamos, la primera piedra que sorteamos. A raíz de ahí, dijo la universidad,
se autoriza el nodo para Arios de Rosales. Ahora hay que empezar a buscar el espacio para instalarlo, adecuarlo y todo eso. La siguiente fue el que el ayuntamiento hiciera esa parte, que el ayuntamiento nos ayudara a adecuar el espacio, Sí. Proporcionar el espacio y adecuarlo. Y la universidad equipaba todo. O sea, la universidad hacía todo el equipamiento. Y eso fue lo otro complicado. Lo otro complicado. En la administración de aquel entonces, pues fue difícil convencer a los regidores de que pues era un beneficio grande para Ario, que ya quisieran otros municipios. Y fue pues tan difícil que no quisieron. O sea, simplemente no se pudo. Sí. Y a pesar de que para fines de 2013, principios de 2014, ya la universidad dijo, pues sí, ya, o sea, nada más hagan su parte y hacemos lo demás. Fue hasta 2016 cuando se logra que esa administración en el ayuntamiento haga la adecuación, proporcione el espacio y la adecuación, y ya la universidad lo equipó. Esos fueron los dos problemas más difíciles a los que nos vimos. Sí. Según su perspectiva, que puede sonar esto como una predicción, porque realmente no sabes qué pase como en el futuro, ¿cree que Ario sí esté en algún momento preparado para que se abra como tal físicamente una universidad? Yo creo que sí. Sí, porque, por ejemplo, ahorita lo que ofrece la Universidad Michoacana, que solo son las 2 carreras aquí en Ario, el nodo tiene alumnos de los diferentes municipios cercanos. O sea, no nada más hay alumnos de Ario, hay alumnos de Huacana, de Nuevo Derecho, de Turicato, hasta de Santa Clara, de Santa Clara. Entonces, Tacámbaro, del municipio de Tacámbaro, hay alumnos de Tecario. Entonces, y eso que solo son carreras en ese sentido, ¿no? Hablando como que un sistema abierto a distancia. Si fueran ya carreras presenciales, digamos, en la modalidad presencial, pues no, yo creo que pues muchos más alumnos optarían por estudiar aquí en lugar de irse a Morelia. De Huacán a Morelia, pues mejor me voy a Ario, ¿no? Sí, es que finalmente Ario está muy bien ubicado, Muy bien ubicado. Está muy conectado con muchos municipios. Ajá. Que forzosamente pues tienen que pasar por aquí para irse o les queda más cerca venir a Ario que irse para Morelia. Ajá. Y todavía siento también que, por lo menos ahorita, todavía está un poquito más fácil vivir en Ario que vivir en Morelia, en el sentido de moverse. A lo mejor en unos años, pues no sé hacia dónde lleve este crecimiento, porque también la mancha urbana está creciendo. Entonces, ya veremos en los próximos 5 años qué cosas pasan aquí en Ario. Creo que sí resultaría. O sea, habría suficiente demanda como para un campus bien hecho. Sí. También le quería preguntar, usted que estuvo durante la pandemia dando clase en la prepa, ¿cómo percibió la manera en que se adoptó el sistema o cómo lo estuvieron trabajando particularmente ustedes con los muchachos que ya de alguna manera son más grandes, porque con primarias y secundarias es otra cosa. Caso aparte, pero con los muchachos, ¿cómo lo trabajaron ustedes esta parte? ¿Tienen alguna plataforma por parte de la Michoacana o les tocó también ahí improvisar? En un inicio sí, o sea, improvisar, había que improvisar. O sea, si un maestro sabía de una plataforma, pues esa, y si otro maestro usaba otra, pues con esa. O sea, la idea era pues no descuidar a los alumnos. Entonces, era de utilizar, en un inicio, pues casi si no ninguno, muy pocos usábamos videoconferencias, o sea, muy pocos usábamos en ese sentido. Entonces era nada más de utilizar una plataforma donde pudieras subir trabajos, tareas, incluso exámenes, para que el joven en su casa pues los hiciera. Pero ya después se tuvo la necesidad, incluso la obligación de usar
plataformas para dar clases por medio de videoconferencias. Uh-huh. Entonces, lo que hizo la escuela pues fue habilitar un salón uh-huh. con el pizarrón y una cámara para pues, ahí dar las clases. Entonces pues, el maestro empezaba su clase y los muchachos se conectaban a la videoconferencia y pues la tomaban desde su casa. Uh-huh. Entonces, fue la manera en que lo terminamos así ahora a principios de febrero. Pero sí, complicado para todos. O sea, muy complicado para todos, tanto para los alumnos como para los maestros. Y en el caso de la prepa, ¿les tocó, hubo mucha deserción o no hubo nada o siguieron trabajando? Bueno, en cuanto a la participación del alumnado, ¿sí se dieron de baja algunos o cómo fue esa parte? Sí se dieron de baja algunos, pero como que fue lo normal. Uh-huh. O sea, pues siempre pasa. O sea, sí. Inicia el semestre y al segundo semestre ya no regresa 1, 2 y al tercero igual. Ajá. Entonces pasó lo mismo. En realidad no vimos que fuera así como que pues del 50%. Sí. No fue así. Sí fueron bajas, pero vimos que fue pues, lo que normalmente ocurre en semestre con semestre y años pasados, habiendo pandemia o no habiendo pandemia. Uh-huh. Digamos que no nos fue tan mal. Ajá. Y por parte de como las indicaciones que vienen de más arriba, uh-huh. sobre todo en el sentido de la SEP, ¿a ustedes se les brindó alguna capacitación o algún apoyo para precisamente llevar este tipo de educación que era completamente distinta pues, a lo que estábamos acostumbrados? ¿O les tocó a ustedes, o sea, les dieron libertad de hacerlo? Pues en este caso nuestra autoridad pues, es la Universidad Michoacana. Uh-huh. Y es la que nos dicta y nos dice cómo y cuándo. Uh-huh. Capacitaciones como tal, no. Simplemente nos proveyó de herramientas, sí. Digamos que digitales. Uh-huh. Sabes que puedes usar esta y esta. Classroom, la más lógica. Sí. Y algunas otras bibliotecas digitales, pero nada más. O sea, no hubo así como que capacitaciones para tal o cual, o cómo usar una plataforma. Uh-huh. No, sí, y sobre todo, como, más allá de la parte técnica del uso, pues es un método distinto. Sí. Porque yo veo, por ejemplo, que se llegó a usar, la forma tradicional era, o que por la que optaron primero era de doy la clase en línea, pero doy la misma clase en línea. Uh-huh. Creo que incluso tenemos hay ventajas dentro de usar estas herramientas, como es que la clase se quede grabada. Sí. Es una que veo que todavía incluso en algunas partes no dan la clase, pero se pierde como esa información. Uh-huh. Y muchas veces pues uno no está como en el mejor momento, de por sí presencialmente, ¿no? Sí. Uno ahí está con la mente en otro lado. Uh-huh. Y al momento de estudiar no sabemos incluso ni tomar nota ni nada. Claro. Uh-huh. Pero sí. La desventaja fue que al inicio de la pandemia las plataformas empezaron a ser gratuitas. Sí. Y te permitían grabar. Uh-huh. Te permitían grabar eso. Pero yo desde un inicio utilicé Teams de Microsoft. Sí. Y me dejaba grabar uh-huh. en un inicio. Pero al año ya dejó de ser gratuita. Sí. Bueno, relativamente gratuita. Porque ya no te dejaba grabar. Y Meet también. O sea, sí. dejó de ser... O sea, podías seguir grabando, pero siempre y cuando la cuenta fuera institucional. Sí. Entonces, pues también ese fue problema. Ya, sí. Lo que al final terminó haciendo el muchacho Ajá. fue el grabarla por su cuenta. Sí. Bajar alguna aplicación en su celular o en su tablet que le permitiera grabar el vídeo. Sí. Y era lo que hacían algunos muchachos. Yo veo, por ejemplo, que todavía culturalmente nos cuesta trabajo como el pagar por software, ¿verdad? Sí, no. Porque, por ejemplo, cuando se trata de inversión en equipo y a veces se derrocha uno que tantas computadoras que a veces se quedan arrumbadas. O sea, ahorita un joven paga 15,000 pesos por un celular. Ajá. Pero no paga... ¿Cuánto te puede costar una licencia de Office al año? Cuesta como 3,500 más. O sea, no pagas eso. Sí. Entonces, sí, no
Todavía no tenemos la cultura de invertir en software, como dices tú. Sí, sí, porque en realidad creo que las plataformas precisamente estas de streaming, o las que son ya especialmente para educación, ni siquiera es tan, o sea, pensando como institución, ¿no? Ni siquiera es tan elevado el costo. Pero ese es precisamente, yo siento que el freno que hay, que todavía no se tiene esta cultura. Hay veces que incluso yo, por ejemplo, con clientes, a veces les cuesta trabajo entender los servicios que yo hago porque mucho es hacer código. Sí. Y ese código pues no lo ven ellos ven nada más como la parte gráfica ya al final. Entonces pues se les hace, ay, ¿por qué cuesta esto? Sí, pues si nada más es un dibujito, ¿no? Sí, es como si el que hace las casas dijera, pues si nomás es la casa, no, pues toda la chamba que hay detrás. Todo lo que implica. Requiere pues saber qué exactamente mover. Tengo entendido que, profe, que usted participó cuando se trajo por primera vez lo del teatro Rocinante en la parte de la gestión. No sé si esto lo hizo por parte del foro de profesionistas o cómo lo trabajó esta parte. Fue con un colectivo aquí en Ario. Aquí a Ario llegó Marco. Sí. Marco Antonio, Marco Patán, sí. Es conocido. Es más conocido como Marco Patán. Ajá. Quien trajo la antigua cafebrería aquí en Ario. Sí. Y él pues le dio ese formato a la antigua cafebrería de ir, leer, o sea, nada más tomar café, leer. Ajá. Pero me acuerdo que en su primera versión, incluso en su primer local donde estuvo, daba talleres. Empezó a ofrecer talleres de literatura, talleres de música inclusive, hasta incluso transmitía películas para hacer debate de películas en alguna ocasión. Entonces, a él fue al que le invitaron a esta situación de traer el Teatro Rocinante de la Casa del Teatro, de aquí de Pátzcuaro. Y pues nos platicó, nos dice, oye, así, se trata de esto y lo otro. Yo empecé a tener relación con Marco precisamente cuando estaba yo como director en la prepa y nos apoyábamos mutuamente. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué quieres hacer? Pues esto, pues te ayudo con la publicidad. Y él llevaba algunos eventos a la prepa. Entonces empezó a surgir esa relación. Que continuamos ya fuera del ámbito institucional. Sí. Y con los muchachos que se acercaron a él, pues por lo de literatura y ese sentido, pues se empezó a crear este colectivo. Al final de cuentas se llegó a lo que hoy se conoce como Culturario. Ajá. Pero surgió ahí de la cafebrería, de la antigua cafebrería, y pues por iniciativa de él, de Marco. Ahí le hicieron la oferta, ¿no? Pues está el Teatro Rocinante, ese asado, ¿cómo ves? Y entonces nos platica y dice, pues se trata de esto, pero hay que hacer la Casa del Teatro, pues pone la obra, pone a los actores, pone los honorarios de los actores, pero aquí hay que nosotros ofrecerle hospedaje y alimentación a los actores. Están aquí por una semana, ofreciendo tantas obras a la semana o representaciones, y pues había que gestionar eso. Sí. Entonces, esa gestión de conseguir los hospedajes y alimentación, cubrir ese gasto, pues lo empezamos a hacer por cooperacha. Decíamos, bueno, pues vamos aquí y allá. Entonces íbamos con un ciudadano, oye, fíjate que hacías, sí, yo te pongo 500 pesos, yo te pongo tanto. Sí. Y empezamos a hacerlo así. Y la primera vez, pues sí, fue muy bueno, o sea, fue muy bueno. Puedo decir que fue un éxito, porque sí, todas las obras, las funciones, por así decirlo, se llenaban y pues, gente se quedaba fuera, no podía entrar más. Solo tiene cupo para 100 personas. Ajá. Y a partir de ahí, cada año se traía el Teatro Rocinante, y había ocasiones en que la gestión la hacíamos con el ayuntamiento. Sí. Si había la disponibilidad, pues ellos nos ayudaban. O con particulares lo hacíamos.
Pero de las últimas veces ya lo hicimos, yo lo propuse en el foro de profesionistas y lo hicimos a través de ahí. Sí. Con ellos nos ayudaban pues con los gastos o con el patrocinio, o ellos mismos con conocidos, y fue como traíamos las funciones del Teatro Rocinante. Entonces, sí participé desde el inicio y seguí participando en todas. Bueno, cuando incluso fui director de la Casa de la Cultura por un tiempo, pues relativamente poco, 11 meses. Sí. También, pues me valía yo del ayuntamiento para, pues vamos a traerlo, ¿sí? Entonces, no había así como necesidad de gestionar nada. Sí. Yo presentaba el proyecto al ayuntamiento, me autorizaban y vámonos. En ese entonces el regidor de cultura era el maestro Retillín y él sin ningún problema. Sí, hazlo, yo lo autorizo. Pues era el regidor de cultura, pues decía, ¿no? Sí. Entonces fue en esas fechas fue muy fácil traer el Teatro Rocinante. Se vino la pandemia, pues obvio, el problema, y pues se dejó de hacer. Entonces esperemos que pronto se retome, o sea, que el teatro, la Casa del Teatro siga con sus actividades y haya oportunidad de volverlo a traer. Se seguirá, tendrá que hacerse lo mismo, o sea, gestionarlo pues con el ayuntamiento, y si no se puede, pues entonces de manera particular, por medio del foro. Y pues es una buena opción para diversión y también para cultura, porque a final de cuentas pues no es una carpa de pueblo como unos pensarían. Pues nada más es seguramente un payaso sale y ya, ¿no? Estamos hablando de obras de teatro profesionales y actores profesionales, no son cualquier tipo de actores que deben de cobrar honorarios. Y pues eso también se hace la gestión con la Casa del Teatro para que a través de algún recurso federal pues se pueda obtener. Entonces, las obras han sido muy buenas, las obras que se ha traído a través de este programa. Sí, pues definitivamente hace falta como abrir esta diversidad, ¿no? En las cosas que se practican precisamente referente al arte aquí en el municipio. Porque, por ejemplo, pues ya tenemos algo muy arraigado, a lo mejor la danza folclórica ya está muy arraigada y siento que en las otras todavía tenemos ahí que empujar. Sí. Y yo, pues desde que lo conozco, ya tiene participando en este tipo de actividades. Nada más que de repente a veces a usted no le gusta tanto como el protagonismo. Sí, ¿no? Pero yo, pues ya años conociéndolo y se ha dedicado a ayudar, a aportar dentro de lo que usted puede a este tipo de actividades. Actualmente también está trabajando ahí con nosotros en la filiat, que esperemos también ahí progrese la suma de los diferentes esfuerzos, ¿no? Por tratar de... A final de cuentas, los colectivos son para eso. Sí. O sea, para unir fuerzas y todos participan de una u otra forma. Entonces, si yo puedo participar aportando una idea, pues muy bien. Sí. Pero si otro puede participar consiguiendo patrocinios, bueno, pues también ayuda. Y pues sí, en otros, por ejemplo en Morelia, o en otros municipios, pues me conocen como promotor cultural de área. Sí. Todavía formo parte en un grupo de WhatsApp que se formó hace años, de promotores culturales en Michoacán. Y igual me siguen preguntando, oye, ¿cómo consigo este grupo de danza, y lo otro? Sí. ¿No? Pues así. De hecho, también por medio del foro y a través de la escuela preparatoria, nos es fácil conseguir eventos culturales a través del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana. Y se han traído muchos eventos de ahí, de la Universidad Michoacana, aquí a Ario, en conjunto entre el foro y la preparatoria. Actualmente está, en cuanto a trabajo, está dedicado 100% a la parte de la prepa. No, solo participo un rato por la mañana y después voy a mi trabajo. Actualmente estoy en la Junta Local de Sanidad Vegetal. Y ya para terminar, profesionistas, digamos, si una persona que nos esté viendo quiere formar parte o quiere contribuir o acercarse para a lo mejor ver en qué se puede sumar,
¿Puede hacerlo? ¿Qué tendría que hacer para acercarse con ustedes? Pues eso, solo acercarse. Sí, es un requisito el ser profesionista. Sí. Por eso son foros de profesionistas. Acercarse con la contadora Laura Ochoa, que es la presidenta actualmente. Tiene su despacho aquí en Ario. Sí. Entonces es acercarse y hacerle la petición. Y entonces ya ella hará, pues digamos, el proceso para inscribirlo, por así decirlo, al foro aquí en Ario. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, profe. No, a ti, Miguel. Es una experiencia nueva. Te digo, es la primera vez en este sentido. Y pues ojalá se repita después. Sí, claro. Ya sabe que tiene la puerta abierta para venir aquí a platicar del tema que usted quiera. Sí. Y pues yo estoy ahí, soy materia dispuesta para eso, ¿no? Está aquí en su casa. Gracias. Bueno, pues gente, ya saben, denle clic ahí a suscribir, a la campanita, denle like al video y también pues compártanlo ahí con sus amigos y coméntenos aquí, nos interesa saber mucho ustedes qué piensan acerca de los temas que hablamos. Denos su opinión y estaremos ahí leyéndolos. Espero hayan disfrutado de este episodio, que se la pasen muy bien y nos vemos hasta el siguiente. Esto fue su podcast Ideas Trascendentes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.